o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Gracia y paz a vosotros, a usted, amado hermano de la Iglesia de Dios, tanto en el Duraznal como a nivel nacional de Guatemala. Y a usted, estimado amigo, muy buenas noches. En estos momentos estamos iniciando este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, presentado por la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo San Marcos. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano Noel López y su servidor Leonel López. Para empezar, vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Eterno para que Él nos ilumine en el estudio de su bendita palabra en este tiempo que vamos a dedicar en escuchar la palabra de nuestro Dios. Le vamos a invitar entonces a que oremos y pidamos la dirección a nuestro Dios. Padre eterno, tú que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos, te glorificamos. Oh Dios eterno, muchas gracias te damos en estos momentos. Ya estamos nuevamente en este espacio, Dios, para poder deleitarnos en el estudio de tu palabra. Gracias, oh Dios, por un maravilloso día que hemos disfrutado, hemos trabajado, hemos pasado en diferentes lugares. Muchas gracias, Padre, por permitirnos la vida sobre esta faz de la tierra. Ahora, oh Dios eterno, tenemos este gran privilegio de estudiar tu palabra, de leerla, de meditarla, oh Dios. Te suplicamos pues que tu Espíritu, Dios eterno, ilumine nuestra mente para poder entender tu palabra. Que también tu Espíritu, Dios, abre nuestro corazón para poder guardarla, Padre, oh Dios eterno. Te suplicamos pues en estos momentos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, porque nosotros no podemos solos, Padre, sino lo vamos a hacer, oh Dios, estudiando tu palabra con el poder de tu Espíritu. Padre Santo, te suplicamos una bendición también sobre los televidentes quienes ya están en sintonía, ya sea a través del sistema de cable o a través de internet. Bendígalos grandemente, oh Dios eterno. Gracias por el deseo que has puesto en el corazón de cada uno de ellos para poder estudiar tu palabra. Gracias por ese llamado que tú has hecho a cada uno de ellos en esta tarde para poder dedicar este tiempo en escuchar tu voz, oh Dios eterno. Oh Dios, te suplicamos pues esta bendición sobre el personal de Canal 9, sobre todo el equipo tecnológico, Dios, quienes a través de este medio llega tu palabra en diferentes lugares, Padre eterno. Te suplicamos pues esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Estimado hermano, muchas gracias por estar ya en sintonía de Canal 9 Teleoccidente desde Comitancillo San Marcos. En esta tarde, en estos momentos, le damos la cordial bienvenida a usted. Sea usted cordialmente bienvenida a este programa espiritual. Y pues este tiempo vamos a dedicar ahora en escuchar la voz de nuestro Dios, en estudiar la palabra que nuestro Dios ha revelado en su escritura. En estos momentos entonces vamos a empezar con esta tarde, pero si esta es la primera vez que usted sintoniza este programa espiritual, le invitamos a que vea con nosotros este anuncio. Nuevamente entonces, sea cordialmente bienvenido a este programa espiritual y le vamos a suplicar que se acomode,
que si le es posible invite a toda su familia, a sus amigos, para que en estos momentos podamos abrir la palabra de nuestro Dios y así juntos meditar en esta revelación que Dios nos ha dejado, aprender de este manual de vida que Dios nos ha dejado para nosotros los seres humanos. Le vamos a invitar a que se quede en este tiempo que vamos a dedicar en esta tarde y vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios con la serie intitulada Hermenéutica Bíblica. Esta serie se dedica a responder a una pregunta de suma importancia: ¿cómo estudiar la palabra de nuestro Dios? En otras series hemos compartido de que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por nuestro Dios, tiene autoridad en cuestión de doctrina y conducta de los creyentes y es la palabra inerrante e infalible de nuestro Dios. Pero surge entonces una pregunta: ¿cómo estudiar la Biblia? Esta serie entonces responde a esa pregunta. En esta tarde vamos a continuar con el tema el método literalista. En su segunda parte vamos a responder qué es el método literalista y lo vamos a abordar con ejemplos de la palabra de nuestro Dios. Acomódese entonces, si tiene a la mano una agenda, puede tomar su agenda y anote los textos que aquí citamos y así en algún momento más de su tiempo usted puede profundizar más en el estudio de la palabra de nuestro Dios. No solo para aprender más de la palabra, sino también para conocer al Dios de la Biblia, para obedecer a Él y para transformar nuestra vida y conformar nuestra vida a la imagen y semejanza de nuestro bendito Redentor. Con nosotros entonces nuestro amado hermano obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Adelante, mi hermano. Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos y amigos. Sea usted cordialmente bienvenido al estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios nuestro Padre por regalarnos una nueva oportunidad de poder estudiar su palabra, de poder comer de este maná celestial, el cual constituye la base y el fundamento de nuestra fe. Gracias a Él por cedernos este privilegio de encontrarnos una vez más, usted y sus servidores. Gracias al Padre por traernos con bien desde nuestro hogar y estar ya disponible para estudiar la palabra del Señor. Agradecemos también a usted, a nombre de la Iglesia de Dios en el Duraznal, su tiempo que presta en estar en sintonía de Canal 9 y así poder todos juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando los días martes el tema principal, la serie principal titulada Hermenéutica Bíblica. Muy bien, nuestro hermano obrero ya lo mencionó. Estamos respondiendo a la pregunta principal: ¿cómo estudiar la Biblia? Aquí tratamos de responder y dar a conocer la forma correcta de estudiar la Biblia. Sin duda, estudiar la Biblia es uno de los grandes privilegios que todo cristiano tiene, pero hay ese peligro de errar en el correcto entendimiento, en la correcta interpretación de cada uno de los pasajes de la Sagrada Escritura. Es por ello, en este tiempo, en este día, martes de cada semana, tenemos el privilegio de estudiar este tema, hermenéutica bíblica. Y hoy culminaremos con la segunda lección del método literalista. Sin antes de empezar a abordar este método, es importante poner énfasis en la relevancia y el alto impacto que tiene la predicación en la vida de la iglesia, como también en la vida de cada creyente. Voy a citar una frase que es una frase relacionada, una frase de mayor relevancia para el tema de hoy. Y esta frase dice así, y cito: el trabajo de la predicación es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás.
Repito la frase: el trabajo de la predicación es el más grande y es el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Esta frase lo escribió un erudito de la Biblia del siglo pasado, de nombre David Martin Lloyd Jones. Este escritor dio en el blanco al decir que la predicación es el llamado más precioso, más incomparable, pero también el más delicado al que un hombre ha sido llamado por Dios. La necesidad urgente en la iglesia de Dios hoy en día es una predicación fiel, así como en todo el mundo. El más grande regalo que un predicador, un pastor, un ministro puede dar a la iglesia de Dios en Guatemala, como en cualquier iglesia de Dios en todo el mundo de habla hispana, es que se desarrolle una predicación fiel, auténtica y apegada a la Escritura. La iglesia y el mundo, hoy más que nunca, no necesita de superficialidades. La iglesia no necesita de entretenimientos, no necesita de música, de algarabía, retiros, campamentos, etc. El deber principal, fundamental e impostergable en la iglesia es el de la predicación de la palabra del Señor. Una predicación superficial puede que sea agradable al oyente. Una predicación superficial puede que sea aplaudido por el mundo, pero una predicación de esa naturaleza no sacia el corazón, no llena el hambre espiritual en los corazones de los oyentes. Por eso a veces la iglesia puede pasar en una etapa, en un proceso de desnutrición espiritual, y esto como causa, como resultado de una predicación deficiente. He ahí la importancia entonces de primero reconocer que la predicación es la base fundamental del crecimiento de la iglesia. Para traer un avivamiento en la iglesia hoy en día, en estos tiempos plenos del siglo XXI, necesitamos más predicación, pero sobre todo una predicación fiel, auténtica y altamente exegética. Esa es la predicación que necesitamos hoy en día. Sin duda, tanto la iglesia de Dios como el cristianismo en general reconoce el valor y la importancia de la predicación, pero no basta solo reconocerlo, sino es importante saber el cómo hacerlo. Es importante tener las herramientas necesarias de cómo hacer una predicación que agrade a Dios. No importa a quién desagrademos, si agradamos a Dios estudiando fielmente su palabra. De nada sirve agradar al mundo, agradar a los amigos, si desagradamos a Dios. Es mucho más importante agradar a Dios exponiendo fielmente su palabra que desagradar al mundo. Es más importante agradarle a nuestro Padre. Y la única manera de que un predicador, un expositor de la palabra del Señor lo haga es siendo exegéticamente correcta. Habiendo dicho esto, abordemos la segunda parte de la lección del método denominado método literalista, o conocido también con el nombre de método hiperliteralista. Al empezar en la tarde-noche de hoy, hemos de marcar un énfasis importante. No debemos de confundir el método literalista con lo literal. Lo literalista es el extremo opuesto de lo literal. Lo literal es parte del método histórico-gramatical, que vamos a abordarlo, si Dios quiere, dentro de unas 2-3 semanas, el método correcto. Pero entonces debemos de diferenciar que lo literalista exalta la letra sobre el significado real del pasaje. El intérprete que usa el método literalista
solo ve la letra y a la luz de esa letra establece una interpretación, descuidando el trasfondo de ese pasaje donde se está estudiando. Lo literal es una descripción del significado más sencillo y de acuerdo a lo que el autor hubiera tenido en mente a la luz del contexto histórico y literario del pasaje. Eso es lo literal, es el significado real que se extrae del pasaje y se da a conocer al oyente. Lo literalista es una exageración a la letra, es una exaltación de la letra sobre el significado real, es poner a la letra en lugar del verdadero significado. Y cuando se usa el método literalista, se impone un significado. Cuando sucede eso, la Biblia ya no es la autoridad, sino el predicador. El intérprete se vuelve la autoridad, usurpando el rol y el papel de la Escritura como la palabra infalible de Dios. El método literalista impone, no toma en cuenta el significado real, sino establece una extraña. Casi viene siendo como la alegoría de un pasaje, pero mucho más extremo. Unas veces entonces el método literalista se enfoca, se aferra a una sola palabra, a veces a una sola frase o a veces a un solo texto. No le interesa el texto anterior ni la posterior, no está interesado en el contexto histórico, gramatical y literario del pasaje, sino se centra en la palabra que extrae o en la frase que extrae, descuida el contexto y establece una interpretación extraña. Cuando eso sucede, quien manda, quien decide finalmente, ya no es la palabra del Señor, sino es el predicador, es el intérprete. Para hoy aprenderemos varios pasajes de la Biblia donde se impone el método literalista. Y este método es un método que no debe usarse, que todo predicador debe procurar no usarlo, porque es un método que ofende la infalibilidad de la palabra de Dios. Es un método que tuerce el significado de la palabra del Señor. Es un método que inventa un significado del pasaje que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Empecemos a aprender algunos pasajes de la Biblia donde lo literalista a veces se hace presente tanto dentro del cristianismo en general como fuera con el mundo que simplemente ha escuchado de la palabra del Señor. Primer ejemplo, lo encontramos en Mateo 5:29 y el versículo 30, dos pasajes. Y estos pasajes dicen de la siguiente manera: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El versículo 30 dice así: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. De estos pasajes, el predicador literalista dice algo así más o menos: bueno, si tu ojo es causa, te provoca, te lleva a pecar, entonces sácalo. Tienes que quedarte tuerto con un solo ojo. O si tu mano, uno de tus manos, ya sea la derecha o la izquierda, es causante de un pecado, córtalo. Y el literalista dice: tienes que hacerlo tal como el pasaje dice. Ante esto nosotros respondemos dos cosas. Primero, la mayoría, por no decir la totalidad de cristianos fieles, estarían tuertos, estarían mancos
físicamente. Este mundo de cristianos estaría lleno de tuertos o mancos. Por otro lado, médicamente hablando, no soportaríamos, el cuerpo humano no soportaría el dolor al ser sacado un ojo o al ser cortado una mano. Entonces, más bien el Señor Jesús no se está refiriendo a sacar el ojo literalmente o cortarse la mano literalmente. Más bien lo que el Señor dice de estos pasajes traen un contexto desde los pasajes anteriores, así como los que preceden a estos pasajes. Aquí el énfasis del Señor es que un corazón malo es fuente de pecado. Es un corazón que incita al ser humano, al creyente, a pecar. Pero un corazón bueno es un corazón que promueve cosas que agradan y honran a Dios. Entonces, el Señor dice a los oyentes, porque Mateo, si usted se recuerda, Mateo está escrito directamente a los judíos del primer siglo. Y la audiencia original de este libro eran los judíos, sus líderes, los fariseos, los saduceos, los escribas y los demás líderes. Ellos eran los primeros oyentes. Y aquí el Señor dice que el problema con estos líderes era su corazón. Externamente, al parecer, eran buenos. Por afuera eran bien religiosos. Por afuera aparentaban piedad. Pero internamente en el corazón eran todo una podredumbre. Entonces el Señor dice, por más que se saque el ojo, por más que se corte una mano, si el problema no es el ojo ni es la mano, el problema es el corazón. La que hay que reformular para llevar una vida pía delante de Dios, dice el Señor, es el corazón, porque el corazón es el centro de los sentimientos, es el centro del intelecto. En este sentido, el literalista hierra en decir que hay que sacar el ojo o cortarse la mano. ¿Se imagina usted todos los cristianos tuertos o mancos? No tiene sentido. De eso no está hablando el pasaje, sino está hablando en sentido metafórico. Un segundo ejemplo lo encontramos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 11, versículo 22 y 23. Estos pasajes dicen así: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. El versículo 23 dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí el intérprete, el literalista dice, bueno, la fe tiene que ser sobre todas las cosas. La fe tiene que mover cosas literales. Por eso los intérpretes, más que todo de la corte carismática, los que promueven eso, la palabra de fe, aquellos que declaran, aquellos que usted los ve en la televisión y dice, yo declaro en el nombre del Señor, aquellos que van declarando aquí, declarando allá, declarando a la derecha y a la izquierda, ellos toman de este pasaje específicamente. Ellos creen que el Señor Jesús sí dijo que hay que mover montañas, hay que mover ríos, hay que desviar ríos con el poder de la palabra, pero si usted lee los 4 evangelios, leyendo los 4 evangelios, en ningún pasaje usted encuentra al Señor Jesús moviendo un monte. En ningún momento usted ve al Señor Jesús tirando a alguien al piso o levantando jamás. Más bien lo que el Señor está diciendo acá, que la fe debe estar en armonía con la voluntad de Dios. La fe es la base de lo que es, de creer lo que no se ve. La fe es la sustancia fundamental en la vida del cristiano. Aquí Jesús, cuando dice mover montañas, Él está utilizando un lenguaje simbólico. Él está hablando de un mensaje real,
pero no de manera literal, sino de manera simbólica. Cuando el Señor Jesús, que la fe puede mover montañas, se está refiriendo a cuestiones, a situaciones, a adversidades que atacan la fe del verdadero creyente. Entonces acá es, la palabra mover acá en el griego es diacrine, y la palabra aquí en el griego simplemente quiere decir es separar, es diferenciar, es discriminar entre lo recto y lo torcido, entre lo santo y lo profano, entre lo que honra a Dios y el que deshonra a Dios. Entonces acá la fe sirve como el medio para poder diferenciar entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Entonces no es literal, sino el Señor Jesús está hablando de manera simbólica. Vayamos con un tercer ejemplo en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, encontramos en Apocalipsis 22:14. En Apocalipsis 22:14 leemos estas palabras. En la Reina Valera 60 dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El literalista dice, bueno, todo creyente, la palabra ropa, dicen los intérpretes literalistas, ellos dicen, bueno, la palabra ropa se refiere a la conducta del creyente, a su forma de pensar, a su forma de hablar, a su forma de comportarse. Que eso cada día hay que limpiarlo, hay que desecharlo, hay que trabajarlo fuertemente, hay que rogar al Señor pidiendo sabiduría para poder llevar una conducta intachable. El literalista dice, la palabra ropa es conducta, es acción, es movimiento, es la forma como vivimos. Lo que el literalista descuida acá es que la palabra ropa acá es una transliteración del griego, en este caso al español. Pero hay una confusión, aquí hay un descuido gramatical de los biblistas. Aquí tenemos que emplear lo que los eruditos llaman la crítica textual. La crítica textual no es más que el estudio, el discernimiento de los vocablos de la escritura en el original al ser transliterados a un idioma de determinado país. En este sentido, para nosotros los que hablamos el castellano, aquí la palabra ropa, aquí simplemente la crítica textual dice que es una confusión de un prefijo del verbo en el original. El verbo en el original es tolás, con un prefijo n, y la confusión de los biblistas al momento de trasladarlo o transliterarlo al español es el prefijo s por la n. Considerando que la palabra o el verbo tolás en griego y la palabra stolás parecieran ser homófonas, parecieran ser lo mismo, pero tan solo por el prefijo la palabra llega a tener otro sentido. En el original griego la palabra ropa no es ropa, sino la palabra original es tolás, que al transliterarlo al español es mandamientos. Pero la confusión es por la S que dice stolás, y la palabra al final termina siendo ropa. Pero también hay otra razón teológica acá, es que el antinomianismo también ha estado presente en las interpretaciones de la Escritura. ¿Se recuerda usted? El antinomianismo es estar en contra de la ley de Dios. La negación de los 10 mandamientos ha sido una lucha tremenda en el cristianismo a lo largo de los 2000 años hasta el día de hoy. Siempre el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, siempre ha mandado, ha dicho que se guarden sus mandamientos, llamado en términos teológicos como la ley moral de Dios. Pero qué curioso que acá en Apocalipsis 22:14 la palabra mandamiento ha sido sustituido por ropa. Pero al emplear la crítica textual nos encontramos que el verbo original es tolás.
Por lo que al transliterar este texto es, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, refiriéndose a los 10 mandamientos, especialmente al cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Pero con tal de deshacerse del cuarto mandamiento, los biblistas al transliterar el verbo griego insertaron otra palabra en lugar de la original. Continuaremos al escuchar los saludos que ustedes nos han enviado gentilmente. Para ello tenemos acá a nuestro querido y apreciado hermano. Adelante, hermano. Hong ewilte Dios te twinkle te khal ein ka inteha khal han chondi tu hambel zat on tun bin ti het schnack von erst salon ti tiol Dios aku Dios ku ewilte te est familie es aku cha on te tiemp ti hambel zat on tun schnack ti tiol Dios te khal han. Saludos cordiales a nuestros estimados amigos y hermanos quienes nos están visualizando a través del sistema de cable. Saludos cordiales a los hermanos en la Iglesia de Dios del Duraznal y en otras comunidades como San Francisco y Tuichilupe de Comitancillo, San Marcos. Saludos cordiales también a los amigos y vecinos quienes nos están visualizando en otras comunidades de Comitancillo y en otros municipios, en los municipios de San Lorenzo, de Tejutla y donde llega la señal de Teleoccidente Canal 9. Asimismo, saludamos cordialmente a nuestros televidentes a través de internet, a los que están visualizando a través de internet. Saludos cordiales a nuestra querida hermana Yesmi Batres, quien nos escribe de la siguiente manera: paz hermanos, bendiciones, los estamos visualizando en Aldea Ojo de Agua, San Marcos. Atentamente, hermano Ramón López. Muchas gracias por escribirnos, amada hermana, y por el saludo de nuestro querido y muy recordado hermano Ramón López, que en algún momento estuvo pastoreando por varios años la Iglesia de Dios en el Duraznal, y por ello le tenemos muchos recuerdos y gran aprecio. Saludos cordiales a toda su familia y a la Iglesia de Dios en dicho lugar. Saludos cordiales a nuestro gran vecino y conciudadano que reside allá en los Estados Unidos, Celso Ramírez, que en estos momentos está visualizando este programa espiritual. Muchas bendiciones a usted, a su querida familia y a todos los conciudadanos que residen allá en los Estados Unidos. Les deseamos muchos éxitos también en sus labores cotidianos. Saludos cordiales a Wilson Jiménez desde la Unión Americana. Nos escribe: te alabamos, Señor Jehová. Muchas bendiciones a usted y a toda su familia. Saludamos cordialmente a nuestro hermano López Alex Agustín, quien nos está visualizando a través de internet. Saludos cordiales a nuestra hermana Laura Molina, una fiel televidente o quien nos visualiza a través de internet. Dice: paz hermanos, buena tarde, noche. Nos da mucho gusto poder verlos por este medio. A Dios gracias por sus vidas, por transmitir la bendita palabra de nuestro Dios y por enseñarnos cómo interpretar bien la bendita palabra de nuestro Dios. Saludos de paz al pueblo de Dios y amigos que están escuchando y a los que escucharán después. Muchas gracias por escribirnos, amada hermana, y saludar también a los televidentes y a los que van a visualizar este estudio a través de YouTube en el canal El Reino de Dios, el siglo por venir. Saludos cordiales a nuestra hermana Vicente Anabel, que nos escribe, dice: paz mis hermanos, paz a usted y a su querida familia. Saludos cordiales a nuestra hermana Olga López, que nos escribe de la siguiente manera: paz mis hermanos, sigan adelante en la obra de Dios. Saludos a la familia López Pérez en Aldea El Duraznal. Gracias por escribirnos, le deseamos muchas bendiciones a la familia López Pérez y a todas las familias de la Iglesia de Dios en El Duraznal. Saludos cordiales a los hermanos quienes nos están visualizando en estos momentos. Muchas bendiciones, que Dios les recompense el tiempo que ustedes brindan para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y antes de continuar, si usted no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, le invitamos a que en estos momentos pueda suscribirse. El canal se llama El Reino de Dios, el siglo por venir. Continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Estábamos diciendo entonces que descuidar la correcta comprensión e interpretación de la palabra del Señor nos desvía y nos lleva a establecer enseñanzas que el autor original de determinado libro no tenía en mente, sino más bien eso solo pasa y sucede en la mente
del intérprete. Usar el método literalista es tan peligroso porque quien decide qué significado se le va a dar a determinado pasaje ya no es el pasaje mismo, sino es la persona quien cree que eso es lo que quiere decir ese determinado pasaje. Por eso es sumamente importante conocer los métodos que atentan contra el significado real de la palabra del Señor. Y en esta tarde-noche estamos aprendiendo la segunda parte del método literalista, el cual exalta una sola letra, una sola palabra. Se aferra a una sola palabra y se ahoga en una sola palabra y establece una doctrina extraña a raíz de una sola palabra o una sola frase, descuidando el contexto de ese pasaje, como también el contexto general de la Sagrada Escritura. Entonces, ropas en lugar de mandamientos es un error literalista. Pensar que eso se refiere a ropa cuando la palabra original se está refiriendo al decálogo de nuestro Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, el cual es muy mal usado por el método literalista, lo encontramos también, si usted está tomando nota, leamos este otro ejemplo en la Sagrada Escritura. El cargar la cruz. El cargar la cruz o llevar la insignia de una cruz a modo de un collar colgado en el cuello, también es otra mala interpretación de la Sagrada Escritura. Escuche usted este pasaje. Esto lo encontramos en Mateo 10:38. Los paralelos de este pasaje lo encontramos en Marcos 8:34, Lucas 9:23 y Lucas 14:27. En ese pasaje el Señor Jesús dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Escuche usted nuevamente las palabras. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El intérprete literalista dice, bueno, aquí no queda de otra, debemos de tener una cruz en nuestro templo, debemos de colgar una cruz en nuestra casa, debemos de colgar una cruz en el automóvil, debemos colocar una cruz en la oficina, en el lugar de trabajo, o hasta inclusive es importante, es imprescindible llevar en nuestro cuello la insignia de una cruz. Y uno pregunta, ¿y eso dónde dice? Y el intérprete literalista dice, bueno, lo dice Mateo 10:38. El Señor Jesús mismo dice que todos debemos de cargar una cruz. Y una literal dicen ellos. Pero al analizar despacio, con la humildad y pidiendo la dirección de nuestro Dios, cuando el maestro dice cargar la cruz en este pasaje, él empieza a hablar desde el capítulo 9 y termina hasta el capítulo 11. Ahí el Señor Jesús está dando a conocer el costo que significa seguirle a Él. En los capítulos 9, 10 y 11 de Mateo, al igual que todo el capítulo 9 de Lucas, como también el capítulo 14 de Lucas, ahí el Señor Jesús simplemente está diciendo, el contexto general de este texto es que para seguir al Señor Jesús hay que estar dispuesto a pagar un costo. Y ese costo no es pagar mucho, sino es pagar todo. Quien quiere seguir al Señor Jesús debe estar dispuesto a pagar el precio por seguirle a Él. Y en el capítulo anterior como la posterior en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dice, quien quiere ser mi discípulo debe estar dispuesto a amarme aún más que a su propia familia, más que a su propia esposa, más que a su propio esposo, más que a sus propios hijos, más que a todas las cosas de este mundo. Entonces, cuando el maestro dice que hay que cargar una cruz, no es que vayamos a cargar un pedacito de cruz de metal o de madera o de otra materia, no, sino lo que el Señor Jesús está diciendo, que quien quiere seguirle a Él debe estar dispuesto a pagar el precio por seguir a Él. Si por eso la familia nos abandona, nos desprecia,
Si en el trabajo nos despiden por amar a Cristo, si por amar a Cristo nos odia medio mundo, el Señor Jesús dice, ¿están dispuestos a pagar ese precio? Si están dispuestos a pagar ese precio, bienvenidos sean al grupo selecto de mis discípulos, vengan y sígueme. Eso es lo que el Señor Jesús quiere decir, tomar la cruz. Entonces, en ningún momento Él se esté refiriendo a un collar con una insignia de cruz o colocar una cruz en el templo o algo similar. No, esa es una interpretación literalista, es exagerar la letra sobre el sentido real de ese pasaje. Una interpretación y literalista más, un ejemplo más lo encontramos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, versículo 11. Este pasaje leemos estas palabras: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El intérprete literalista dice, bueno, en el nuevo pacto está permitido comer todo, ya sea cerdo, ya sea marisco, ya sean camarones, pescado sin escama o cualquier tipo de animal, o como hacen los chinos, murciélagos, zampopos, hormigas y todo cuanto tipo de animal existe. El intérprete literalista dice, bueno, en el nuevo pacto ahora es permitido comer todo, porque ya no es prohibido, porque ya no contamina al hombre, ya no tiene nada que ver con la ley de la alimentación. Si usted sabe de la Escritura, estimado hermano y amigo, en el antiguo pacto, nuestro Dios estableció al pueblo de Israel dos grupos de alimentos. Alimentos limpios, alimentos puros y alimentos impuros. Allá en el libro de Levítico, nuestro Dios estableció un listado de qué animales se deben de comer. Y ahí claramente nuestro Dios ahí establece qué es lo que el cristiano bajo el antiguo pacto debe comer y qué es lo que el cristiano bajo el antiguo pacto no debe comer. En el nuevo pacto, el intérprete literalista piensa, se imagina que en el nuevo pacto la ley de la alimentación ha sido derogada. Ahora estamos libres de comer cualquier cosa, sea puro, lo que llama el Antiguo Testamento, sea un animal puro o impuro. En el nuevo pacto ahora estamos libres de comer cualquier cosa. Venga lo que venga, todo debe ser recibido y debe ser consumido. Pero a la luz del contexto de todo este capítulo 15, aquí el Señor Jesús no se está refiriendo a la ley de la alimentación, sino más bien se estaba refiriendo a la religiosidad exagerada e hipócrita de los fariseos y escribas. Ellos, de toda la ley de la alimentación, eran muy celosos en cumplirlo. Ellos lo guardaban fielmente. El problema de ellos no era con la alimentación, más bien el problema de ellos es igual que en el capítulo 5 de Mateo, era el problema del corazón. Entonces, lo que ellos consumían en nada les afectaba, sino más bien el problema era que ellos tenían un corazón podrido delante de Dios. ¿Eran buenos religiosos? Sí que lo eran. Eran muy ortodoxos en su religiosidad, pero externamente. Pero internamente jamás se convirtieron a nuestro Dios. Es por ello el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale. ¿De qué le servía al escriba y al fariseo en los días del Señor guardar fielmente la ley de la alimentación, cuando en el corazón de él había podredumbre? Entonces el maestro dice, el alimento bajo los parámetros de lo limpio y lo impuro. El maestro dice, el alimento puro es puro siempre. Aún así, siendo puro, el hombre puede ser impuro, porque el problema no es su alimentación, sino es su corazón que está torcido delante de Dios. Entonces, cuando el maestro dice este texto, no está derogando la ley de la alimentación, puesto que él se está dirigiendo a la audiencia original, y la audiencia original son los judíos.
Y los judíos eran bien conocedores de la ley de la alimentación. ¿Se imagina usted si él estaba derogando esta ley en aquellos días? Ese mismo día hubiese sido matado. Entonces él no está derogando la ley de la alimentación, sino que está enfatizando el alto valor que tiene el corazón en la vida del cristiano. Aunque el cristiano cumpla la ley de la alimentación, pero si su corazón no es transformado, le viene siendo igual como que si no cumpliera la ley de la alimentación. Y por último, la religión del ateo, lo encontramos en Salmo 14:1. El ateo, si usted ha hablado con un ateo en la televisión, por internet, es normal escucharlos. Ellos toman una frase del Salmo 14:1. En la segunda idea del Salmo 14 dice, no hay Dios. Y el ateo dice, ¿se dan cuenta? No hay Dios, no existe Dios. Pero ¿sabe qué es lo que descuida el ateo? Es la parte que le antecede a ese texto. Y la parte que viene antes de esta frase en el texto dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? No es el ateo, sino es el necio. Aquel que por conciencia sabe que existe Dios, pero por su arrogancia y soberbia de reconocer su pecado, tiende a negar a Dios. Pero no porque Dios no exista, sino porque él quiere que no exista. Él no quiere ser enjuiciado por ese Dios. Dios sigue siendo Dios, aun si el necio lo niegue rotundamente. Estas y muchos más ejemplos, estimado hermano y amigo, son ejemplos claros del peligro que significa usar el método literalista. Si el Señor lo quiere, la próxima semana continuaremos conociendo un tercer método. Por ahora llegamos al final. Gracias por su tiempo cedido. Que el Señor le recompense ese tiempo. Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga su palabra en su corazón. Amén. Agradecemos profundamente su sintonía a Teleoccidente Canal 9, especialmente a este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Le invitamos a que vuelva a sintonizarnos el día jueves de esta semana, porque, mucha atención, empezaremos con una nueva serie más del estudio de la palabra de nuestro Dios. Esté siempre al pendiente de esta nueva serie, porque lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Los martes estamos estudiando hermenéutica bíblica. Ahora los jueves de consejería vamos a iniciar una próxima serie. Por eso no pierde la sintonía, porque vendrán nuevos estudios de la palabra de nuestro Dios. Y agradecemos en estos momentos su sintonía. Y ahora, para finalizar, pues vamos a terminar con una oración con nuestro amado hermano, sin antes invitarle a que nos puede seguir en Facebook y puede suscribirse en nuestro canal en YouTube. Nos puede encontrar como El Reino de Dios, el siglo por venir. Ahora sí, finalizamos con una oración. Sin antes saludar a nuestra hermana Merly, quien nos escribe: paz a ustedes, hermanos, saludos y bendiciones. Igualmente a usted y a su querida familia. Ahora sí, los invitamos a que inclinemos nuestro rostro y elevemos al Padre una oración al final del estudio de su palabra. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias por este privilegio que nos regalas, pero sobre todo por el privilegio de enseñarnos. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón receptivo, un corazón hambriento, un corazón humilde, para que podamos atender la sabiduría que viene de tu palabra. Perdónanos cuando a veces cometemos el hierro de no comprender y no interpretar correctamente tu palabra. Gracias te damos por tener paciencia y misericordia sobre nosotros. Bendice a nuestros televidentes, ayúdanos con ellos para que podamos seguir estudiando y así juntos seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Cuanto más conocemos de tu palabra, más llegamos a conocerte. Te alabamos por eso. Ahora, Señor, encomendamos pues nuestra vida en tus manos, como también la vida de nuestros televidentes. Si alguno de ellos está en una situación difícil, tú puedes socorrerlo, puedes sanar esa enfermedad, puedes devolver esa paz, esa alegría donde ha sido interrumpido. Padre, te agradecemos por todo
Y todo esto te lo venimos a agradecer y suplicar en el nombre bendito, nuestro bendito Señor Jesucristo, quien para Él y para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo día jueves, 6 de la tarde. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.